Muy buenos días, respetada profesora Lilia Herrera, compañeros y compañeras. El día de hoy, las compañeras Indiana Valencia, Jamie Herrera y mi persona Rosalinda Fernández tenemos el placer de hablarles acerca de la prueba en las obligaciones. Como primer punto estará nuestra compañera Jamie Herrera. Muchas veces nos preguntaremos qué son las pruebas en las obligaciones. Las pruebas consisten en instrumentos públicos o privados, testigos, presunciones, confesiones de parte, juramento decisorio, inspección personal del juez y en las especiales que determinan los demás códigos. Las pruebas se apreciarán por el juez según las reglas de la sana crítica, sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos. El reconocimiento de una obligación es la declaración por la cual una persona reconoce que está sometida a una obligación respecto de otra persona. Es decir, es un acto por el cual el deudor admite o reconoce que tiene una obligación anterior. Esto excluye la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos. El reconocimiento. Muchas veces nos preguntaremos, ¿qué son las normas generales? Ellas sirven como prueba los documentos, la confesión, el juramento, la declaración de parte, la declaración de testigos, la inspección judicial, los dictámenes periciales, los informes, los indicios, los medios científicos y cualquier otro medio racional que sirva la información de la convicción del juez, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni violen los derechos humanos, ni sean contrarias a la moral o al orden público. Las normas generales pueden asimismo emplearse calcos, reproducciones y fotografías de objetos, documentos y lugares. Es permitido para establecer si un hecho puede o no realizarse de determinado modo, proceder a la reconstrucción del mismo. Si el juez lo considera necesario, pueden proceder a un registro de forma fotográfica o electromagnética. En caso de que así convivieran la prueba, pueden también disponerse a la obtención de radiografías, radioscopias, análisis hematológicos, bacteriológicos y la práctica de cualquier otro procedimiento de comprobación científica. Las pruebas de las obligaciones en el Código Civil. Artículo 1100. Podemos ver que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o estas. Son ineficaces los pactos por los cuales se invierte o modifica la carga de la prueba. Esta norma no surte efectos sobre los derechos y obligaciones contraídas con antelación a la vigencia de esta ley y que tengan previamente validez. Ahora que ya tenemos súper en claro los conceptos de las pruebas en las obligaciones, pasemos a ver este punto que es de suma relevancia en este tema, y es la importancia de las pruebas. Y tal cual muchos de ustedes tal vez estén pensando en este momento, no hace falta mucha creatividad para entender que las pruebas tienen una parte fundamental en el proceso, ya que sin las pruebas los derechos subjetivos de las personas serían simples apariencias que no tendrían ni solidez ni veracidad frente a las entidades públicas. ¿Por qué? Porque incluso podríamos remontarnos a un sistema jurídico primitivo en el cual el ser humano hacía valer sus derechos y hacía justicia por su propia mano. Tal cual se nos hace muy pertinente citar a Santiago Melendo, que consideraba que las pruebas eran una parte neurálgica e incluso una de las zonas de mayor interés en todo el proceso. A continuación, mi compañera Indiana estará ampliándonos un poco más acerca de cuáles son estos medios de prueba que son empleados. Documentos. Los documentos, al igual que los informes, la confesión y los dictámenes periciales, son medios de prueba de declaración de partes, útiles para la formación del convencimiento del juez. De acuerdo a su función, los documentos pueden clasificarse en constitutivos y probatorios. Desde el punto de vista de su contenido, los documentos son susceptibles a clasificarse en declarativos y representativos. Documentos públicos. Son documentos públicos los otorgados por un funcionario público o por un depositario de la fe pública, dentro de las limitaciones de su competencia y de acuerdo con las formalidades prescritas por la ley.
Los documentos públicos tienen un valor probatorio en sí mismos. Ahora voy a mencionarles 3 de los documentos públicos más conocidos. Entre estos están: 1. El documento notarial. En esta se incluyen las escrituras públicas, las actas y los testimonios. Los testimonios son aquellos que cuando las personas no van donde el juez son remitidos donde el notario y éste así pueda aportar al proceso de los testimonios. 2. El documento judicial. En esta se incluyen las sentencias, autos, providencias y mandamientos. 3. El documento administrativo. En este grupo caben los decretos, órdenes, acuerdos y las decisiones de las autoridades administrativas de las administraciones públicas. Ejemplo de documento público. Camilo y yo estamos casados, pero por distintas situaciones y razones muy privadas hemos decidido divorciarnos de una manera muy pacífica. En el proceso debemos esperar el fallo del juez a favor del divorcio, así este se convertirá en un documento público a nivel judicial. Documentos privados. Son privados todos los documentos que no reúnen las características para ser documentos públicos. Los documentos privados carecen de un valor probatorio hasta tanto se acredite la autenticidad de la firma en que en ellos figura, mediante el reconocimiento expreso o tácito a la parte que se le atribuye, o con la comprobación puede realizarse cualquier tipo de pruebas. No obstante, los documentos privados no reconocidos pueden valer, eventualmente como indicios que induzcan a la presunción. En el artículo 857 del Código Judicial, los documentos privados deben presentarse en sus originales para que tengan valor. En el artículo 858 nos dice que el documento privado auténtico tiene el mismo valor que el documento público respecto a su contenido para quienes hubiesen escrito. 5 ejemplos de los documentos privados: carta de poder, prescripción médica, contrato determinado de trabajo, cotización de servicios, recibos de pago de algún servicio privado. Ejemplo de documento privado. Mi esposo Camilo, antes de divorciarnos, le vende una computadora a mi hermano Alexander Valencia, aunque este no tenía dinero en el momento para cancelar la computadora. Ellos deciden hacer un contrato en el cual Alexander se compromete a pagar en un tiempo determinado la computadora a Camilo. A mi querido Camilo se le olvida ir donde el notario a notariar aquel contrato. Al llegar el tiempo establecido, mi hermano Alexander decide gastar el dinero en otras cosas ya que Camilo era su cuñado. Esto hace que Camilo vaya donde un juez a exigir el pago de la computadora, pero como no lo llevó al notario, esto simplemente le servía como prueba de lo pactado. Documentación traída del extranjero. Muchos de los procesos legales en Panamá requieren de la documentación traída del extranjero. Tal es el caso del certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y certificado de cuentas bancarias. Este proceso requiere de la intervención del consulado panameño en el país emisor del documento y también del Ministerio de Relaciones Exteriores. Existen 2 opciones para utilizar los documentos legales del extranjero en Panamá. El primero es el proceso de autenticación a través del consulado panameño en el país emisor del documento. El segundo es el proceso de apostilla en el país emisor con miembros del Convenio de Haya. Hay 2 tipos de apostillas. Apostillas que no caducan. Son las que van en un documento que validan algo permanente, por ejemplo, el título universitario. Apostillas que caducan. Cuando el documento tenga un plazo de vencimiento, la apostilla caducará al mismo tiempo que el documento. Tacha de documentos. La tacha de documentos es un medio de defensa que posee la parte a quien se le atribuye la suscripción o se le imputa como suyo lo manuscrito. Esta podrá tachar los mencionados documentos en cualquiera de las siguientes oportunidades. 1. En la contestación de la demanda. 2. En la audiencia que se le ordene detenerlo como prueba. Razones para tachar un documento. 1. La falsedad. La falsedad es uno de los recursos probatorios para impugnar un documento público que goce de todas las condiciones de validez requeridas por la ley. 2.
La ausencia de una formalidad esencial que para el documento la ley prescribe bajo sanción de nulidad. Ahora veremos otro medio de prueba, el cual es el testimonio. Para eso nos remitiremos a la definición que nos brinda David Echandía, donde dice que el testimonio no es nada más que el acto mediante el cual una persona va a hablar acerca de los hechos que él sabe y se va a remitir al juez. Ahora, no todas las personas están en esta capacidad de poder declarar. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen capacidad jurídica. Para eso nos remitimos al Código Judicial, en donde a partir del artículo 109 encontramos una lista de personas que no están en esta capacidad de declarar. Dentro de esto podemos mencionar a los niños que son menores de 7 años, podemos mencionar las personas que no estén sobrias, que estén bajo los efectos de las drogas, personas que por alguna razón estén fuera de razón en ese momento, personas que también tengan algún tipo de perturbación psicológica, son personas que no están en esa capacidad para poder declarar. Ahora, cabe destacar de que también se nos detalla una lista de personas que vendrían siendo sospechosos al momento de declarar, como quienes, nuestros amigos, nuestros cónyuges, nuestros padres e incluso personas que ya hayan tenido antecedentes de dar testimonios falsos, son personas que son tomadas como sospechosos según el Código Judicial. Aquí en pantalla podrán ver el artículo para que puedan ver con detenimiento cómo y cuáles son estas personas. Por último, podemos ver que también vamos a encontrar una lista de personas que pueden abstenerse de declarar en tu contra. Y dentro de esto podemos mencionar a nuestros cónyuges, nuestros hijos y nuestros padres. Otro medio de prueba que vamos a ver es la prueba pericial, y esta es aquella que va a aportar información específica al juzgador con el fin de poder facilitar la opinión mediante la cual esté siendo el objeto de estudio. Muchos de ustedes se preguntarán ¿por qué? Y la respuesta es porque el juez es un profesional en el derecho y en las competencias que a él se le exigen. Sin embargo, hay una serie de temas como por ejemplo ciencias, arte, entre otros, en los cuales el juez no es un profesional, entonces se tiene que acudir a esta prueba pericial. Si nos remitimos al artículo 966 del Código Judicial, podremos ver con más claridad lo que les estoy explicando, ya que aquí se detalla de manera clara que se necesita de esta prueba para poder confirmar hechos que el juez, con sus conocimientos y con su experiencia, no podría hacerlo, ya que no las tiene. A manera de ejemplo, para ver más claramente este punto, podremos ver el siguiente caso en el cual Esteban contrajo una obligación con el dueño de una galería de arte y compró una pintura que era original. Sin embargo, cuando él recibe la pintura después de haber efectuado el pago, se da cuenta de que esa no es la pintura que él vio en la galería de arte y que esta era una copia, cuando en cambio se le había dicho a él que se le iba a dar la pintura original. El juez no tendría manera de confirmar que esta pintura era original o que era la copia, ya que él no tiene conocimientos artísticos ni tampoco la experiencia.